Bien, hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar que estamos organizando, o que está organizando la Cámara de Comercio de Lima, en conjunto con el sector de bienes raíces de la Cámara y la Asociación de Brokers Inmobiliarios AVI. El día de hoy vamos a tener un webinar buscando, creo yo, compartir bastante información, buscando también estrechar lazos y creando oportunidades que puedan ayudar a mejorar el sector inmobiliario en cuestiones de profesionalización y formalización. Así que, bueno, vamos a ir empezando ya con el webinar. Vamos a ver que las personas ya se estén conectando y también colocando la presentación respectiva. Cualquier pregunta o consulta, creo yo que las personas que ya me conocen pueden ir haciéndolo en la pantalla, en el chat, en vivo, y yo se las puedo ir respondiendo, ¿no? La idea es justamente analizar el sector inmobiliario desde un punto de vista institucional o buscando, como les decía, la formalización y la profesionalización del sector. Vamos empezando entonces. Esta presentación lo que busca es comparar y buscar propuestas que ayuden a formalizar el mercado inmobiliario, como les decía. Vamos a analizar ahora la situación actual del sector inmobiliario en cuestiones de informalidad versus la formalidad. Algo que siempre comentan mucho entre agentes inmobiliarios y sobre todo los clientes en sí, es cómo está la imagen del agente inmobiliario con respecto a lo que tienen los clientes, en este caso las personas que compran o que venden o que alquilan una propiedad, ¿no? ¿Cuál es ese concepto? Y muchas veces los agentes inmobiliarios que son formales o que están registrados en el Ministerio de Vivienda, pues justifican cierto concepto que tienen los propietarios acerca del agente inmobiliario porque son informales, porque son no éticos, porque son no profesionales. Entonces es importante hacer esta pequeña comparación rápida para que ustedes puedan observar qué es lo que viene sucediendo en el mercado inmobiliario. La idea es invitar a las personas que son informales a sumarse al lado informal, pero todo esto también tiene una justificación, se podría decir una razón de ser, mejor dicho, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Técnicamente, ¿qué es lo que diferencia al informal versus el informal, ¿no? Tenemos caracterizado al agente inmobiliario, persona natural o persona jurídica, como formal porque tiene un registro ante el Ministerio de Vivienda, tienes un registro de persona natural o de persona jurídica, tiene una preparación educativa porque ha estudiado un curso para poder obtener ese código de agente inmobiliario, que vendría a ser el código de persona natural o persona jurídica, y tienes también herramientas que le permiten, en este caso, al agente inmobiliario o al broker, poder desarrollar un servicio que en este caso tiene que ser profesional, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Algo que tenemos que ser conscientes es que el desempleo hoy en día aumentó a raíz del COVID en un 30%, ¿no? Este desempleo lamentablemente va a generar pues un impacto en el mercado inmobiliario, es un impacto que va a repercutir en el aumento también de la informalidad. Entonces ahí tenemos un sustento que va a darnos también el hecho de qué importante es empezar a profesionalizar y a formalizar a los agentes inmobiliarios debido a lo que se nos viene, ¿no? Al impacto del aumento del desempleo y de la informalidad en su conjunto con el sector inmobiliario. Siguiente diapositiva. Como ya le decíamos, el desempleo ha aumentado en un 71% en el último trimestre de este año 2020, según el Centro de Investigación Empresarial CIE de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, que vendría a ser Perú Cámaras, ¿no? Entonces, si estamos ante un escenario donde la informalidad ha aumentado en un 71%, el desempleo ha aumentado en un 30%, es de vital importancia que nosotros podamos manejar este sector, en el caso nuestro, el sector inmobiliario,
en ayudarlo a profesionalizar o mantener la profesionalización del mismo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, de los 11.000 agentes inmobiliarios registrados del Perú, y este es un dato también que es importante mencionar, de entre los PENES y 1.500 agentes inmobiliarios PJ registrados, se estima que existe un promedio de 3.000 personas, que más o menos es el 20%, que se dedican a esta labor o que operan en esta labor de una manera informal. Y esto también es importante mencionar porque ya hay un mercado que opera bajo ningún criterio o ninguna fiscalización por parte del Estado, debido a que no tenemos mayores barreras que tener el código de registro de agente inmobiliario, el curso de agente inmobiliario y ciertas herramientas que nos ayudan a manejarlo profesional, pero que aún no engloba o no justifica, ¿no? El hecho de que existan todavía personas que no tienen un registro ante el Ministerio de Vivienda y que siguen operando de manera informal. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, a ver. ¿Qué fomenta la informalidad en el rubro? ¿No? Hablamos de que esta informalidad se fomenta debido a la falta de reconocimiento del servicio del agente inmobiliario. Hace poco conversábamos con algunos representantes de algunos gremios e instituciones y llegamos a la conclusión de que efectivamente el agente inmobiliario como tal está reconocido ante la ley, pero lo que todavía no se logra reconocer es el servicio del agente inmobiliario como parte de la cadena productiva del país, que es lo que vamos a hablar también ahora. Y la falta de preparación también es un factor que ayuda muchísimo a fomentar esta informalidad, porque los cursos que se vienen dictando o los cursos que se vienen ofreciendo para agentes inmobiliarios no están justificados o respaldados por, en este caso, las entidades del Estado que sean adicionales al curso de agente inmobiliario, ¿no? Entonces, hay mucha más falta de preparación, que también lo vamos a ir tocando a lo largo de esta presentación, para sustentar por qué es importante el hecho de que un agente inmobiliario, por ejemplo, tenga que renovar su código de agente inmobiliario para garantizar la constante capacitación del mismo y que esa misma capacitación sirva para mejorar las prácticas del agente inmobiliario en términos profesionales, ¿no? Además de eso, también mencionábamos la falta de reglamentación, que la falta de reglamentación incurre justamente en las prácticas no éticas, ¿no? Algo que yo siempre converso con los agentes inmobiliarios y con clientes es que hay muchos dentro del gremio inmobiliario que no realizan buenas prácticas, que no tienen prácticas éticas totalmente, y que esto se debe justamente a que no hay una reglamentación, no hay una fiscalización por parte del Estado en este caso, que evite que los agentes inmobiliarios que no son formales o que trabajan de una manera no ética, pues sean sancionados de alguna manera. Entonces, como no hay sanciones, como dicen, echa la ley, echa la trampa, muchos de los agentes que operan de manera no ética no reciben ningún tipo de sanción. Y lo mismo también para ciertos propietarios que también cometen actos que no son éticos y que abusan un poco de esta misma informalidad del sector inmobiliario, ¿no? Así que eso lo vamos también a ver ahora. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que trabajar para poder empezar a mejorar las condiciones, el ambiente o el medio ambiente de trabajo de un agente inmobiliario? Si sabemos que existen ahora dos tipos de códigos que vendrían a ser las personas naturales y las personas jurídicas, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, en la nueva resolución que emitió el Ministerio de la Producción, o las sugerencias que se dieron para poder reactivar la economía a nivel nacional, es pues que los agentes inmobiliarios no estaban considerados, ¿no? Y no había una consideración porque justamente existe una falta de conocimiento acerca del servicio que brinda el agente inmobiliario en sus dos tipos de modalidades, ¿no? La modalidad de persona natural y la modalidad de persona jurídica. Ahí creo yo que se tiene que hacer una diferenciación entre las labores que permitan dar incentivos tanto a las personas naturales
como las personas jurídicas para poder operar, ya que en el mercado existen personas que se dedican a esto de una manera independiente, pero también hay personas que crean empresa y que le dan trabajo a otras personas que también suman a la economía de un país y al desarrollo del mismo. Entonces es importante que haya una diferenciación entre de las labores que realiza una persona natural y una persona jurídica. Y esto va a un nivel más que todo legal, un nivel estatal, se podría decir, que se tiene que desarrollar y trabajar. Luego de eso, la creación de reglamentos, ¿no? Los reglamentos van a ser muy importantes para modular y regular el trabajo del agente inmobiliario y así poder detectar de una manera oportuna y rápida las malas prácticas o actividades que son subestándares para que se puedan minimizar y corregir a tiempo, ¿no? O sancionar de ser el caso. ¿Cuál es el reconocimiento también acerca de las funciones e importancia del agente inmobiliario? No solamente en cuestiones económicas, sino también en cuestiones sociales, para la sociedad, y eso es algo por lo cual el Ministerio de Producción no nos consideró, es que nunca supieron cuál era la importancia, ¿no?, vital del servicio inmobiliario dentro de un ambiente, o dentro de la sociedad, mejor dicho, ¿no? ¿Cuál es la participación del agente inmobiliario y qué tan importante es la participación del agente inmobiliario en la sociedad? Hoy en día vemos que hay muchas personas que al verse afectadas económicamente tienen una necesidad de mudarse, ¿no?, las cuales, por ejemplo, podrían haber sido atendidas por el sector inmobiliario o el sector de agentes inmobiliarios, ¿no?, que vamos a también hacer un análisis con respecto a eso. Y dependiendo o demostrando esa importancia del agente inmobiliario ante la sociedad, ante cómo podemos cooperar o ayudar en estos casos como el coronavirus o como la pandemia, pueda ser vital la participación de nosotros en el mercado inmobiliario. ¿Cuáles son los incentivos para los agentes inmobiliarios, tanto personas naturales como personas jurídicas? Lo habíamos mencionado hace un momento. Si nosotros, por ejemplo, separáramos la persona natural de la persona jurídica y fomentáramos incentivos en cuestiones tributarias, por ejemplo, ya estaríamos marcando una diferencia entre que una persona natural tributa diferente de una persona jurídica. Hoy en día ambos están en un mismo costal, como se dice, y facturan o emiten boletas en base a un criterio de la SUNAT, que vendría a ser comisionista mercantil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una confusión que engloba todo este tema de la no reactivación, si queremos llamarlo así, del sector inmobiliario, porque no están claras las cosas. Lo que nosotros necesitamos hacer primero es aclarar y definir de manera ordenada, ¿no?, clara, cuáles son estas labores tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, y en base a eso hacer propuestas de incentivos tanto para las personas naturales como para personas jurídicas, ¿no? Otro factor importante es ampliar las fronteras en provincia. Algo que se está desarrollando muchísimo es que el sector inmobiliario en provincia ha generado una especie de boom, ¿no? No me refiero al tema de construcción, sino me refiero al tema del servicio inmobiliario. Hoy en día ya tenemos empresas inmobiliarias y agentes inmobiliarios que operan en departamentos como Tacna, Arequipa, Chiclayo, Piura, ¿no? Hemos visto también en Huancayo, en Tarapoto. O sea, hay muchos lugares del Perú que hoy en día ya cuentan con el servicio inmobiliario, que tienen una necesidad bastante fuerte de capacitación y de aprendizaje, que si nosotros nos pusiéramos o nos agrupáramos de una manera formal y profesional, podríamos llevar todo este conocimiento a todos los lugares del Perú, que vendría a generar beneficios que también lo vamos a ir mencionando más adelante. Eso es lo que implicaría formalizarse, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces pasamos al primer punto, que vendría a ser el reconocimiento del servicio de asesoría inmobiliaria dentro de la cadena productiva del país. ¿Cuál es la importancia de los agentes inmobiliarios en la sociedad? Que era lo que habíamos hablado inicialmente. Siguiente diapositiva. Para hacer un análisis de cómo opera un agente inmobiliario, lo que nosotros tenemos que tener bien en claro y en cuenta es con quién trabaja un agente inmobiliario, ¿no?
a quién le presta esos servicios de asesoría inmobiliaria. Y habíamos dicho que el agente inmobiliario, ya sea persona natural o persona jurídica, brinda sus servicios a personas naturales, brinda sus servicios a empresas y también puede brindar, y esto es algo que en realidad es una propuesta porque es algo nuevo, también puede brindar un servicio al Estado incluso. Y ya vamos a ir observando, en siguiente diapositiva por favor, que cómo esta participación es importante o puede ser de vital importancia. Si en estas épocas de pandemia, ¿no?, era necesaria una asesoría o era necesaria fomentar esta cultura de prevención, de distanciamiento social, ¿no?, y que a su vez se busca, ¿no?, incrementar o reactivar la economía del Perú, los agentes inmobiliarios pudieron participar de manera óptima en este mismo desarrollo, este mismo incentivo del crecimiento económico, si hubiera trabajado de la mano con el Estado para promover, por ejemplo, los proyectos o los productos, mejor dicho, que tiene el Ministerio de Vivienda con respecto a lo que es vivienda social, que ahorita hay muchas personas que carecen de una propiedad, que estuvieron alquilando una propiedad y que no tienen acceso a una vivienda, y que hoy en día el Estado está ofreciendo muchísimos beneficios para poder acceder a una. Y ahí es donde el agente inmobiliario, a modo de labor social, pudo o podría asesorar a las personas para que puedan acceder a este tipo de viviendas, ¿no? Si nosotros como agentes inmobiliarios mantenemos una relación con el Estado, al tener el código o el registro del Ministerio de Vivienda, y estuviéramos capacitados por parte de ellos para poder asesorar a estas personas sobre qué es un fondo Mi Vivienda, sobre qué es un fondo techo propio, sobre qué es el bono techo verde y los diferentes productos que tiene el Estado, el concepto del cliente con respecto de un agente inmobiliario ya no sería de solamente intermediación o intermediario, sino también sería de búsqueda de información para poder acceder a este tipo de productos. Así buscaríamos y mejoraríamos la relación también con el Estado para poder generar estos incentivos que estábamos mencionando. Entonces, ¿qué era lo importante o qué es lo importante para ser considerados dentro de la cadena productiva de un país? Primero, mencionar y definir cuáles son los servicios que nosotros brindamos, ¿no? Hablamos del servicio de asesoría inmobiliaria, que conjuntamente en la Cámara de Comercio de Lima, a través del sector bienes raíces, hicimos la solicitud de la definición del servicio, que vendría a ser servicio de asesoría inmobiliaria, porque hasta antes de eso, según el Ministerio de la Producción, nosotros no teníamos un término fijo, un término oficial. Estábamos como proveedores de las constructoras, estábamos como servicio de arrendamiento, cosa que en ninguno de los casos nosotros estábamos identificados. Entonces, a raíz de eso fue que se solicitó la definición del concepto del agente inmobiliario como servicio inmobiliario o servicio de asesoría inmobiliaria, y es ahí que se producen estos dos términos que vendrían a ser el 6810 y el 6820, que fueron incluidos dentro de las propuestas de reactivación económica como parte, ¿no?, de esta coyuntura, ¿no?, de pandemia COVID. Entonces, se logró ese primer paso, definir qué servicios brindamos, ¿no?, puntualmente, y luego de eso definir ahora la importancia de nuestro rubro para la sociedad. Como les decía, si nosotros logramos definir este rubro, la importancia del sector inmobiliario, de los agentes inmobiliarios, personas naturales, jurídicas, dentro de la sociedad, yo creo que el Estado consideraría nuestro servicio, como sucede en otros países, de repente en Estados Unidos, en Europa, como un servicio de primera necesidad. Porque hoy en día estamos hablando de que las personas, al quedarse desempleadas, al quedarse sin un trabajo, sin un ingreso económico, ya no van a poder cubrir los costos de alquiler de las propiedades que vivían y ahora van a tener que buscar propiedades de menor precio, de menor valor. El hecho de que ellos salgan a buscar estos inmuebles también supone una exposición a un contagio por COVID, exposición que nosotros podríamos minimizar si es que contrataran los servicios de un agente inmobiliario. Así el agente inmobiliario podría enviar información de manera virtual a sus clientes para establecer de manera puntual las citas de las propiedades a las cuales ellos visitarían para poder tomar una decisión. Entonces, el trabajo del agente inmobiliario sería considerado como una actividad fundamental, ¿no? Perdón, la anterior diapositiva, antes de pasar a esta.
Gracias. Entonces, si nosotros definimos justamente la importancia, podemos ya pasar al siguiente paso, que sería definir la participación en el mercado. ¿Qué tanto o qué tan importantes somos en el mercado o cuál es nuestra participación en el mercado? Otra de las razones por las cuales produce, o en este caso, sí, pues no, el Ministerio de la Producción no nos consideró es porque tal vez no considera que somos necesarios en la participación del mercado. ¿Cuál es la participación del agente inmobiliario? Esto es algo que tenemos que volverlo necesario también. O sea, si el Estado cree que las personas pueden comprarse una propiedad o alquilarse un departamento sin la necesidad del agente inmobiliario, sin necesidad de contar con el servicio inmobiliario, pues entonces, ¿para qué existimos? Entonces, si nosotros existimos, es por una razón. Lo que nosotros tenemos que hacer es identificar y definir cuál es la participación nuestra dentro del mercado para que así tengamos un sustento más sólido de cómo salir a operar. Ahora sí, por favor, siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave para tener en cuenta? Primero, la formalización del negocio. Tenemos que tener un registro persona natural y un registro persona jurídica. Tenemos que tener una comunicación activa con el Estado, dado que en todos estos años nosotros hemos sido como que olvidados un poquito por parte del Estado en cuestiones de trabajo en conjunto. Si nosotros buscamos que se genere un reglamento, que vendría a ser el tercer punto, para fiscalizar y reglamentar a los agentes inmobiliarios y así evitar que el agente cometa actos no éticos o ilegales en algunos casos, pues tenemos que tener una reglamentación y un apoyo por parte del Estado. Pero el Estado, ¿cómo nos va a apoyar si nosotros tampoco retribuimos de la misma manera? Entonces, si nosotros tenemos una comunicación activa con el Estado y hacemos propuestas, por ejemplo, del desarrollo de alianzas estratégicas para ser los agentes inmobiliarios difusores de información con respecto a los productos que maneja el Ministerio de Vivienda y promover así una actividad social, porque de hecho parte de toda organización y empresa, ya sea natural o independiente o jurídica, es el trabajo social, ¿no? Es parte de la implementación incluso de cualquier política y sistema de gestión, el trabajo social. Entonces, si nosotros como lo hacemos o hacemos este trabajo social de manera activa con el Estado para promover estos productos, pues creo yo que vamos a tener un acercamiento mucho más efectivo con ellos, ¿no? Y último punto, contar con un sistema de información. Esto creo que es ya algo que considero básico y fundamental que tiene que existir en el sector inmobiliario. Hablamos de un sistema de información de propiedades de segundo uso. ¿Por qué es importante tener un sistema de información de propiedades de segundo uso? Actualmente existe ya un sistema de información que maneja el Banco Central de Reserva con respecto a la actividad inmobiliaria en el territorio nacional y sobre todo en Lima, ¿no? Si tú entras y quieres ver información de cuánto está proyectándose el precio por metro cuadrado o cuánto se ha proyectado por precio por metro cuadrado en los últimos años, entras a la página del Banco Central de Reserva y vas a tener ahí toda la información. Pero esta información son información de propiedades nuevas, no son propiedades de segundo uso. Y esta información de propiedades nuevas, que es muy válida, es valiosísima, y es la información única que nosotros como agentes inmobiliarios tenemos para poder asesorar a nuestros clientes, es una información de propiedades de primer uso. Pero nosotros consideramos que las propiedades de segundo uso o el mercado de propiedades de segundo uso es mucho más grande que el mercado de propiedades de primer uso. Entonces, si nosotros sabemos o tuviéramos información real de cuánto y cuándo se están valorizando, vendiendo estas propiedades de segundo uso, entre otra serie de características e información, pues creo yo que podríamos también generar una contribución a la sociedad y al Estado y al país para poder generar indicadores de proyección que ayuden a mejorar la economía en todo aspecto. Así también las personas que quisieran comprar una propiedad podrían elegir entre proyectarse, comprar una propiedad de primer uso o también una propiedad de segundo uso. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo vamos cuál es la idea de buscar esta profesionalización dentro del sector inmobiliario? Habíamos hablado de que, por un lado, tenemos que formalizarnos
por otro lado crear reglamentos, por otro lado buscar alianzas y por otro lado generar un sistema de información. ¿Quiénes o por qué buscamos esto? ¿Por qué proponemos esto? Porque la idea es que se generen beneficios win to win, que ganen todos. Aquí creo yo que la política actual de negocios en general es que todos ganen. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser esos beneficios win to win entre el agente inmobiliario hacia sus externos? En este caso, para los clientes, que tendrían acceso a información, como les decía, para buscar propiedades no solamente de primer uso, sino también de segundo uso. Y sobre todo ver si es que yo me compro una propiedad nueva ahora, cuando pase el tiempo ya no va a ser nueva, va a ser de segundo uso, cuál va a ser esa proyección o esa estimación en cuestiones de apreciación o de plusvalía, o hasta incluso puede haber depreciación. Entonces, esa información no existe hasta el momento y es una información que los agentes inmobiliarios y brokers necesitan y deben trabajar para poder implementarla en sus clientes. Beneficio para el Estado, porque vamos a ser unos entes difusores de información, ya lo habíamos dicho, de los productos que manejan ellos mismos, y así el agente inmobiliario tendría conocimientos básicos, como por ejemplo, cuánto es el costo o los beneficios de adquirir un crédito mi vivienda, o los requisitos para adquirir un crédito mi vivienda, un techo propio, cosas básicas que tiene que saber un agente inmobiliario, y que a su vez el Estado certifique que tiene este conocimiento, que le sirva también al agente inmobiliario como un símbolo de prestigio, prestancia o profesionalismo, ¿no? Acuérdense que los cartones son válidos para sustentar temas de conocimiento, pero de nada sirve si estos cartones no tienen ningún respaldo o ningún aval de ninguna entidad. Entonces, que el Estado promueva y que el Estado respalde este tipo de capacitaciones o de manejo de información sería buenísimo para el sector inmobiliario también. Los beneficios para el sector construcción. Hace poco conversábamos, bueno, hace unas semanas en realidad conversábamos con el viceministro de Vivienda y él estuvo muy presto a recibir toda esta información, lo cual es positivo, creo yo, para el sector inmobiliario, porque creo yo que es la primera vez que el Estado, ¿no?, se muestra tan abierto a escuchar a los agentes inmobiliarios de una manera pública. Porque, claro, de repente anteriormente también lo hacían, pero creo que en esta oportunidad lo que yo pude percibir es que el Estado se mostró muy abierto a escuchar propuestas en función a una materia pública. Entonces, estamos hablando de que aquí no se trata y eso es algo que siempre lo menciono, no se trata de generar una masa crítica, se trata de proponer y hacer buenas ideas, buenas propuestas para que el Estado los tome, los analice y los apruebe de ser el caso, ¿no? También nos habíamos reunido con el sector construcción y en el sector construcción de la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, conversamos también con los directivos del sector construcción y ellos aceptaron, ¿no?, que la labor del agente inmobiliario es importante para la gestión comercial, en este caso, de los proyectos que ellos construyen. Es un proveedor de los constructores. Y esa forma, que fue muy interesante, muy bonita, de cómo nos catalogaron, ¿no?, forma parte también del sustento que nosotros tenemos que presentar para ser considerados parte de la cadena productiva de un país. Entonces, y en este caso, parte de la cadena productiva de la construcción, que mueve 3% del PBI y da trabajo a más de 3 millones de personas. Entonces, si hablamos de que el sector construcción se va a ver beneficiado con un agente inmobiliario más capacitado, con una empresa inmobiliaria con sistemas de gestión que son formales, ¿no?, y que tienen un respaldo del Estado, creo yo que para cualquier constructor sería de mucha más garantía contratar los servicios de un agente inmobiliario. Constructores que hasta cierto también tienen un concepto acerca del agente inmobiliario que no es clientes y es justificable en la medida que en el sector inmobiliario. Entonces, creo yo que el principal punto para generar la formalidad y el profesionalismo en el sector inmobiliario es trabajando y empezando por nosotros mismos. ¿Cuáles vendrían a ser los beneficios para los bancos? Bueno, los beneficios para los bancos es que, al igual que cada banco tiene un proceso de desembolso de un crédito hipotecario, los agentes inmobiliarios, si estuvieran capacitados por cada banco, conocerían también los procesos de gestión de desembolsos de créditos hipotecarios por cada uno de ellos, porque todos los bancos tienen procesos diferentes. Entonces, si nosotros hiciéramos estas alianzas con los bancos,
también podríamos obtener cierta certificación o capacitación, ¿no?, con ese respaldo bancario para que nosotros podamos promover o proveer clientes a ellos para futuras calificaciones, o poder darle un servicio mejor o más profesional también a nuestros clientes con respecto a la solicitud de documentación. Como lo había dicho al inicio, cada banco tiene y maneja documentación o procesos de desembolso de una manera diferente, que a veces confunde tanto al cliente como al agente inmobiliario, ¿no? Siempre escucho casos que dicen, no, pero mi banco o el banco tal trabaja así, entonces creen que todos los bancos trabajan igual. O el cliente o la empresa tal trabaja así, entonces creen que todas las empresas trabajan igual. Lo mismo con las notarías. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una alianza estratégica con las notarías y supiéramos cuántas operaciones inmobiliarias se realizan mensualmente, ya sean propiedades en este caso, propiedades de segundo uso, tendríamos muchísima información que analizar para poder luego presentarla o transmitirla, ya sea a clientes o al mercado en sí en general, y al Estado también. Algo que no se está contabilizando es la cantidad de propiedades que se están vendiendo en Lima metropolitana, y no solamente en Lima, sino también a nivel nacional. Algo que me olvidé mencionar es que el Banco Central de Reserva, como les decía, maneja información de propiedades de primer uso, precios de propiedades de primer uso, tiempos de retorno a la inversión de propiedades de primer uso, pero todo está en Lima. Entonces, la idea es que yo, por ejemplo, como inversionista, sepa cuál es la tendencia o cuál es el mercado inmobiliario en Arequipa, en Chiclayo, en Piura, en Cusco. Entonces, si es que yo no conozco cómo es la tendencia, porque no hay indicadores, no hay información, entonces yo como inversionista me limito a comprar en Lima y pierdo interés de invertir en provincia. Y creo que parte del desarrollo inmobiliario, perdón, del desarrollo de cualquier país es el desarrollo inmobiliario que permite todo esto. Entonces, hacer alianzas con las notarías para que nos provean de este tipo de información, que creo yo que no es mucho pedir, es solamente saber cuántas operaciones se están dando mensuales para tener indicadores de cómo está la demanda, por ejemplo, de propiedades en Lima metropolitana, de cómo está la oferta de propiedades en Lima metropolitana. Sería información valiosísima que nos serviría, creo yo, a muchos para poder trabajarla. Beneficios para el mercado en sí, como les decía, si nosotros manejamos toda esta información, podríamos dársela también, así como Capeco le da la información de propiedades de primer uso a el Estado para que puedan hacer estos informes, estas notas de estudio de indicadores del mercado inmobiliario. Nosotros, como agentes inmobiliarios, personas jurídicas y naturales, podríamos darle también información al Estado, así como Capeco, para que pueda dársela y sea pública para todas las personas que deseen adquirir, comprar o vender una propiedad, ¿no? Y como digo, no solamente a nivel Lima, sino también a nivel nacional. Algo que me preguntan algunas personas es, Ricardo, si yo me compro un inmueble en Lima, yo ya sé que voy a recuperar mi inversión en un promedio de 17 años, si es que me compro un departamento. Pero si me compro un departamento en Huancayo, ¿en cuántos años recuperaré esa inversión? No existe esa información. Y no existe porque, claro, la concentración de data, de información, se ha centrado tanto en Lima y se ha descuidado mucho provincias que evitan y que fomentan incluso aún más la informalidad, ¿no? Y informalidad que va de pequeña escala a gran escala, ¿no? Porque también hablamos de hasta construcciones que son informales en muchos de los casos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Camino a la formalización del rubro. Si hablamos de provincias, justamente, es porque considero que provincias es un sector que tiene muchísimo potencial, es un sector que siempre a mí me ha gustado trabajar y que creo yo que hay mucha demanda, no solamente en cuestiones inmobiliarias, sino también en cuestiones de información. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué impacto generaría el desarrollo del sector inmobiliario en provincias con respecto a la economía de un país? Entonces, ahí nomás ya tenemos bastante información o bastante que analizar. Si hablamos de desarrollo, creo yo que esa es la pieza clave. Si nosotros queremos ver un país desarrollado y que salga del subdesarrollo, es importantísimo que nosotros descentralicemos Lima.
que la información no solo se concentra en Lima, que así como sucede en cualquier país, creo yo, hoy en día ya del mundo, y hablamos países incluso de mismo Latinoamérica, podemos observar que hay ciudades capitales, pero que hay ciudades de provincia que tienen el mismo desarrollo económico e inmobiliario que que la misma capital. Entonces, si nosotros queremos generar un desarrollo del país, tenemos que invertir no solamente tiempo, sino dinero y conocimiento en fomentar el sector inmobiliario en provincia. Y ya se está dando. Hay muchas construcciones que se están dando en provincia, hay mucho desarrollo residencial en provincia, ¿no? El concepto viene cambiando, se está profesionalizando mucho más, y eso es importante para poder desarrollar a provincia. El nivel movimiento económico que va a generar el hecho de dar estos servicios inmobiliarios, de generar y de conocer, por ejemplo, la plusvalía de un inmueble en provincia, de cuánto tiempo voy a tardar en retornar mi inversión si me compro un inmueble en provincia, ¿no? Pues generaría un movimiento económico trascendental y que generaría un impacto en la economía total del país, ¿no? Acuérdense que Perú es un país primario exportador, vive de lo que exporta, de los minerales en este caso, que vendría a ser el canon minero. Pero ¿por qué solo esperanzarnos? Y yo siempre lo he dicho, ¿por qué poner todos los huevos en la misma canasta? Lo mejor es diversificar y poner en varias canastas para que así tengamos varias fuentes de ingreso. Creo yo que el que le sigue al sector minero es el sector inmobiliario. Así que todas las personas que están en este rubro, creo yo que tienen la fortuna o la suerte de formar parte de un sector que puede ser la segunda potencia de ingresos en la economía de un país. Finalmente, el tema de las oportunidades laborales. Yo creo que si nosotros abrimos el mercado a provincias, pues van a haber muchos agentes inmobiliarios que están en provincia que van a querer y van a poder trabajar en sus mismas ciudades, de una manera formal y profesional, como ya se está dando en gran parte aquí en Lima. Entonces, lo importante que es llevar el mercado inmobiliario a provincias, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. La importancia de contar con un código de ética, ¿no? Y eso es algo que siempre solicitan mucho los agentes inmobiliarios, ¿no? Más allá del código de ética, como yo lo había mencionado, era el tema del reglamento. Algo que busca el mercado inmobiliario, el sector inmobiliario, creo yo, entre los agentes inmobiliarios formales, es el manejo y control de las buenas prácticas. ¿Qué importantes son las buenas prácticas dentro de un sector inmobiliario? Siguiente diapositiva, por favor. El 90% de los agentes inmobiliarios cree que no existe un código de ética o reglamento de conducta que funcione realmente en el sector. Y esto es algo que es muy cierto, y los agentes inmobiliarios que se dedican a esto me entenderán, es que da lo mismo ser ético como ser no ético. Si yo formo parte de una empresa y soy no ético, pues me botarán de la empresa y yo puedo seguir trabajando como un agente inmobiliario independiente. Si yo formo parte de una asociación y soy no ético, me botarán de la asociación, pero yo puedo seguir trabajando como agente inmobiliario inescrupulosamente. Entonces, hay mucha queja o mucho reclamo con respecto a un código de ética o en este caso, y a nuestra opinión, a un reglamento que realmente esté avalado por una entidad superior, que en este caso vendría a ser el Estado. Porque si un agente inmobiliario, y como sucede en otros países, comete un acto no ético, puede llegar a ser sancionado por parte del Estado con incluso la cárcel. Entonces, aquí como no pasa nada, los agentes inmobiliarios pues hacen de las suyas y operan, sí, obviamente los informales, porque hay un mercado, hay un segmento que hay muy buenos profesionales, pero que lamentablemente se ve mermado, se ve mediado por la parte informal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Menos del 5% de las denuncias realizadas al Ministerio de Vivienda son atendidas debido a las deficiencias en la ley. Esto es algo que, por ejemplo, nosotros conversábamos con un representante del Ministerio de Vivienda, en este caso de la Dirección de Desarrollo Inmobiliario,
y nos decía pues que ellos como Estado lamentablemente no pueden hacer mucho con respecto a las denuncias, porque de que existen muchas denuncias o de que existe mucha problemática con respecto a las malas prácticas de los agentes inmobiliarios, las hay, existen, y ellos son conscientes de eso, pero también son conscientes de que la ley que tienen no está, o mejor dicho, falta mejorar porque tiene deficiencias en temas de fiscalización y control. Entonces, cuando se crea la ley de agente inmobiliario, se crea una ley que me pareció para el momento fabulosa, porque se le dio el registro de agente inmobiliario a las personas que se dedicaban a esta labor. Fue una decisión muy acertada, en este caso, de las personas que lo propusieron. Sin embargo, esa ley ya existió, ya se creó hace 10 años. Pero hoy en día, 10 años después, un poco más de 10 años, ¿no? 12 años exactamente, si no me equivoco, ya esa ley merece ciertas mejoras, ¿no? Ciertas opciones adicionales para poder controlar mejor en el mercado. Entonces, en la medida que nosotros podamos mejorar esa ley, ya sea a través de una mejora en el reglamento de la ley o una nueva ley, eso ya se discutirá a un nivel ministerial de repente, pero la idea es que se implemente un reglamento de conducta para los agentes inmobiliarios y que estos sean sancionados a un nivel legal o a un nivel estatal. Qué importante ahí es la labor también de las asociaciones, que lo voy a mencionar después, ¿no? En hacer cumplir estos lineamientos. Porque si una asociación se crea, pero no tiene un sustento legal del Estado para hacer valer, por ejemplo, un código de ética, de nada sirve que se cree, porque los agentes inmobiliarios pueden formar parte de una asociación, ser no éticos, ser expulsados de su asociación y seguir operando de manera informal e inescrupulosa, y teniendo el código, porque el Estado no hace nada. Entonces necesitamos mejorar las condiciones de trabajo en cuestiones de reglas o reglamentos internos también para los agentes inmobiliarios, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son la implementación o las mejoras, mejor dicho, ¿no? De la implementación de un reglamento de conducta como parte de un proceso de formalización? Hablábamos de que tenemos que mejorar la ley, mejorar en el reglamento de la ley 29080, que es la ley de los agentes inmobiliarios, ¿no? Ya que esta ley solo da un registro, más no rige o fiscaliza las conductas de los agentes inmobiliarios. Hay un reglamento, por si acaso, no malinterpretar, hay un reglamento ya que tiene la ley 29080, pero es un reglamento muy básico. Es un reglamento que tiene demasiadas limitaciones que impide al Estado poder realizar la labor del agente inmobiliario. Entonces, ese reglamento se tiene que mejorar, se tiene que afianzar en cuestiones de conducta, ¿no? De manejo de buenas prácticas. También tenemos por qué proponer la reactivación de la renovación del código de agente inmobiliario. Algo que antes garantizaba que un agente inmobiliario sea activo en el rubro o en el mercado inmobiliario, que un agente inmobiliario sea profesional en sus servicios, era justamente la reactivación, la renovación del código de agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque si yo mañana estudio para ser ingeniero, supongamos, y nunca más vuelvo a estudiar, pues probablemente me quede con los conceptos de hace 20 años. Sin embargo, si yo tuviera la obligación de renovar mi código de agente inmobiliario con ciertas recomendaciones y ciertos requisitos para la renovación, como por ejemplo estudiar un curso de capacitación adicional o un curso de actualización, como lo mismo que estábamos proponiendo para el Estado, de por ejemplo, que nos capaciten en cuestiones de saber cuáles son los requisitos para acceder a un fondo Mi Vivienda. El fondo Mi Vivienda se modifica todos los años, ¿no? Porque todos los años cambia la economía en el país. Entonces, lo mismo para el agente inmobiliario. ¿Cómo yo pretendo tener un mercado inmobiliario con agentes profesionales si los agentes no sé si se están capacitando o no? Entonces, la reactivación de la renovación del código sería de vital importancia
para garantizar que los agentes inmobiliarios se están capacitando y están brindando un servicio profesional. ¿Cuál es el principal beneficiado? El cliente. Que el cliente reciba un mejor servicio, ¿no? Y una mejor calidad de atención. Mejorar o mejor control de las actividades inmobiliarias si es que renovamos el reglamento. Va a haber una mejor educación y capacitación para los agentes inmobiliarios, ¿no? Y esto genera el mejor control, mejora o genera un mayor respeto por la labor y mejorar en las buenas prácticas, y la mejor educación mejora la calidad de servicio también a los clientes, como les había mencionado. Siguiente, por favor. Ahora, qué importante hablar acerca de la implementación de sistemas de gestión como parte del proceso de formalización del servicio inmobiliario. Algo que adolecen muchos agentes inmobiliarios, ya sean personas naturales o jurídicas, siguiente diapositiva, por favor, son los estándares de calidad. Si el Estado hoy en día no nos ha considerado formar parte del proceso de reactivación económica, aduciendo de que nos teníamos que transportar, lo cual suena a un sustento poco válido, porque hay muchas empresas que sí se transportan, ¿no? Yo creo que más que todo va por el tema de que, por un lado, no conocen el servicio en sí que nosotros brindamos, por otro lado, no garantizamos brindar un servicio de calidad, ¿no? Por lo mismo, creen que somos personas informales y poco profesionales. Y no tienen la culpa de decirlo, porque en realidad más del 80% de los agentes inmobiliarios realiza prácticas subestándares, debido a que no cuentan con un sistema de gestión inmobiliaria. Entonces, si tú le preguntas a un agente inmobiliario si tiene un sistema de gestión, lo más probable es que te diga que no. Entonces, qué importante es que un agente inmobiliario, tanto sea persona natural como persona jurídica, tenga implementado un sistema de gestión. ¿Por qué? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Okay. ¿Por qué es importante contar con un sistema de gestión inmobiliario? Porque por un lado aumentas la productividad, formalizas tu negocio. Algo que ocurre en las empresas es que muchas quiebran y se dice que más del 60% de las empresas en general, ¿no? Quiebran a partir del tercer año, y es porque justamente no tienen procesos bien establecidos, no estandarizan sus procesos. Entonces, si yo no tengo estandarizados mis procesos, no voy a saber cómo poder ser más productivo, no voy a saber en qué estoy fallando para poder mejorar, no voy a saber cómo o qué fechas o qué épocas son las que más producción tengo, las que menos producción tengo, por ende, no voy a saber en qué momentos tengo que invertir más y en qué momentos tengo que invertir menos. Entonces, el hecho de implementar este sistema de gestión me va a aumentar la productividad, me va a estandarizar los procesos y me va a dar un mayor profesionalismo e imagen institucional. Algo que caracteriza a los formales es justamente, justamente contar con un sistema de gestión, y eso siempre les da mejor imagen y profesionalismo. Si es que un constructor o un desarrollador inmobiliario tiene para elegir entre una persona que está capacitada, que es formal, que tiene implementado un sistema de gestión con buenas prácticas, políticas de conducta, reglamentos de trabajo y procesos estandarizados, con respecto a un informal, créanme que la empresa siempre va a buscar contratar a un profesional. Entonces, si los agentes inmobiliarios no podemos sustentarle ni siquiera a un constructor que somos profesionales, ¿cómo pretendemos sustentar que somos profesionales al Estado? Entonces, ahí la cosa se pone difícil, y es por eso que no nos están tomando en cuenta para los procesos de reactivación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuáles son las etapas de un sistema de gestión? Rápidamente: los objetivos y metas, la planeación, la organización, la dirección y el control. Estas son las etapas que se tienen que implementar en una empresa inmobiliaria, ya sea persona jurídica, pero que también lo puede implementar un agente inmobiliario, persona natural, en su propio negocio. No necesita ser una empresa para poder poseer o tener un sistema de gestión. ¿Y qué profesional sería que un agente inmobiliario, persona natural, lo tenga? Si el Estado nuevamente no considera la reactivación del sector de agentes inmobiliarios, es porque considera
que los agentes inmobiliarios son la masa crítica, y lo son porque son 11.000, pero que lamentablemente las personas jurídicas que vendrían a ser en este caso los brokers inmobiliarios, sí poseen sistemas de gestión, pero que lamentablemente son una minoría. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cuál vendría a ser la importancia del sistema de gestión? Por ejemplo, para ponerlo en sencillo, para los agentes inmobiliarios, la importancia de los indicadores. Si yo no tengo indicadores, ¿cómo puedo mejorar el cumplimiento de mis objetivos y metas? Algo que se quejan muchos agentes inmobiliarios es que no tienen ingresos constantes, que los ingresos de un agente inmobiliario son cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Y eso es porque justamente no poseen un sistema de gestión. Si yo no poseo un sistema de gestión, no voy a poder trazarme objetivos y metas claros, por ende no voy a tener indicadores y por ende voy a trabajar, como dicen, a la suerte. Y un empresario, ya sea un agente inmobiliario o persona jurídica, no puede trabajar en función a la suerte. Tiene que tener indicadores claros acerca de su gestión. Y ahí es donde viene la importancia de la planificación. La planificación es muy importante para el agente inmobiliario, algo que no estilan a hacer muchos. Bueno, no todos, sino la gran mayoría de agentes inmobiliarios, ¿no? Salen al mercado y dicen, ya, ¿ahora qué hacemos? Bueno, captar, y captemos lo que venga, ¿no? Y captemos casas y departamentos, no hay un sentido de planificación. Captan por captar. Y eso los conlleva a tener exceso en costos, en gastos, ¿no? Que al final los terminan yendo en contra de su producción, que al final terminan por desistir de esta labor. Entonces, el ser planificado permite el desarrollo sostenible de procesos y protocolos, que en este caso son los que está solicitando el Ministerio de Salud, el MINSA, para poder operar. Un protocolo es igual a un sistema de gestión. Entonces, si no podemos implementar un sistema de gestión, menos vamos a poder implementar un protocolo. Y ante esa lógica, ¿para qué nos van a dejar salir al mercado a trabajar? Tercer punto, importancia de la mejora continua. La mejora continua es muy importante, ¿no? Mejora la calidad de tus servicios a los clientes, mejora también en la calidad de tus procesos, ¿no? Mejora en sí como empresa, porque puedes hacer un análisis en base a los indicadores para saber en qué momentos tú como agente inmobiliario tienes mayor producción, menor producción, y en base a eso tomar decisiones. Siguiente diapositiva, por favor. El rol, finalmente, como último punto, el rol y la importancia de las asociaciones en el rubro y su participación con los diferentes agentes, ¿no? Siguiente, por favor. La participación de las asociaciones son muy importantes dentro del sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque a través de estas asociaciones nosotros vamos a poder, primero, identificarnos y buscar herramientas que nos permitan ser más productivos como agentes inmobiliarios ante el Estado, ¿no? Y con respecto a nuestros mismos clientes. Entonces, qué importante es que una asociación desarrolle políticas de inclusión, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo, fomentar la representación del gremio ante las autoridades, como ya lo habíamos mencionado, definir claro cuáles son los conceptos de agente inmobiliario, persona natural, y de agente inmobiliario, persona jurídica, a la cual nosotros queremos y proponemos al Estado que se le consigne el término broker inmobiliario, puesto que reúne todas las características y lineamientos internacionales para ser considerado como tal, ¿no? Y así poder establecer diferencias claras con respecto a las labores de cada uno de ellos y los deberes y derechos que corresponden a cada uno de ellos, ¿no? Por otro lado, fomentar la comunicación y relación con el Estado y entidades también, ya lo habíamos mencionado hace un momento, crear el mecanismo de coordinación entre el Estado y el gobierno, como también lo habíamos mencionado, ¿no? Que las asociaciones se encarguen justamente de hacer valer y respetar los lineamientos que se den en el Estado y que al tener el respaldo del mismo puedan mejorar las prácticas de los agentes inmobiliarios. Siguiente diapositiva, por favor. Desarrollo de políticas de buenas prácticas. Así es, la idea de una asociación es fomentar una cultura ética en el gremio, así como una línea de carrera voluntaria. El formar parte de una asociación no es
formar una parte de una empresa, no es buscar elementos lucrativos, simplemente mejorar o buscar mejorar o dar propuestas para mejorar el sector inmobiliario o el rubro en el cual pertenece. Entonces, dentro de esa asociación o de la asociación que uno forma parte, hay línea de carrera. ¿Para qué? Para que le dé el respaldo personal a uno mismo como agente inmobiliario, una prestancia, un prestigio, y a su vez también pueda proponer o desarrollar, ¿no? Elementos que permitan mejorar el sector. Por otro lado, tiene fomentar la preparación y profesionalización del gremio. Así es, a través justamente de las capacitaciones, ¿no? O ya sean nacionales o internacionales, que pueda promover una asociación para mejorar las prácticas y el profesionalismo de los agentes inmobiliarios. Finalmente, crear mecanismos de información como los que ya habíamos hablado anteriormente, herramientas que permitan el desarrollo óptimo de sus servicios, el tener una MLS, por ejemplo, que forme parte de una asociación, porque al no tener fines de lucro, las MLS funcionan de manera adecuada y estas van a recopilar la información que tienen los agentes inmobiliarios para justamente hacer análisis y generar estudios que ayuden a ellos mismos como agentes inmobiliarios con respecto a sus clientes. A su vez, también promover el trabajo cooperativo, que es algo muy importante, ¿no? Hay agentes inmobiliarios que no trabajan de manera cooperativa y ellos estarían violando un código, el primer código de ética, creo yo, de cualquier parte del mundo en cuestiones inmobiliarias, que es velar por los intereses de sus clientes antes de velar por los intereses de los mismos. Entonces, ahí también hay un trabajo muy importante que tienen que hacer las asociaciones con respecto al trabajo cooperativo. Siguiente, por favor. Desarrollo de políticas estratégicas. Buscar alianzas estratégicas que permitan el beneficio de sus agremiados y sus aliados, ¿no? Eso es importante porque estábamos hablando hace un momento de las alianzas que tenemos que tener con las diferentes entidades, ya sean bancos, notarías, el Estado en sí. Segundo, fomentar la relación comercial entre sus agremiados con entidades y el público en general a través de eventos y campañas. Algo que se estuvo haciendo y que estuvieron organizando algunas asociaciones también, por ejemplo el COIPRI, el Real Estate, el evento que hubo hace poco nada más, o bueno, hace unos meses, ¿no? Yo creo que son eventos muy importantes que se tienen que desarrollar para fomentar las actividades comerciales. Y finalmente, respaldar la buena imagen de sus agremiados y ser un símbolo de garantía de buenas prácticas con sus clientes. Algo que debe ser parte de un agente inmobiliario que forme parte de una asociación es, yo formo parte de esta asociación y esta asociación sí se encarga de velar por cumplir las buenas prácticas y la ética sobre todo de los agentes inmobiliarios con respecto a sus clientes. Entonces, yo como cliente estaría mucho más confiado, tendría mucha más confianza al momento de contratar los servicios porque sé que estoy contratando un profesional capacitado y que está ligado a ciertas reglas de conducta que forman parte de su asociación y que a su vez están fiscalizadas por el gobierno, ¿no? Entonces, ahí es importante también el tema de el desarrollo de políticas estratégicas. Muy bien. Yo creo que nos dio la hora exacta, son las 6 de la tarde. No sé si me permiten unos minutos si es que hubieran alguna pregunta. Yo creo que ha sido una hora rápida de compartir información acerca de cómo podemos profesionalizar el mercado inmobiliario, cómo podemos formalizarlo desde un punto de vista un poco más técnico, un punto de vista un poco más de trabajo gremial y de trabajo con respecto al Estado para buscar un respaldo y una garantía por parte de ellos, ¿no? Y poder nosotros mejorar nuestras prácticas también con respecto a nuestros clientes, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Fidelizar y dar un servicio de calidad a nuestros clientes inmobiliarios. Si es que tuvieran alguna pregunta, no sé si en interno de repente me pueden indicar si es que podemos tener 5 minutos para los que deseen. ¿Sí? A ver, vamos siguiendo las preguntas que están aquí a la derecha. Dice, un placer desde Orlando, muchas gracias. Gracias CCL y Avi, gracias.
Dice, a ver, Marisa Velázquez dice, saludos desde Italia, pregunta, ¿cuándo nos valorarán en el mercado nacional? A ver. Y que algún cliente futuro con gusto, lo justo, 6% como en Estados Unidos, eso allá es ley. Bueno, eso va a depender en realidad en la medida en que nosotros nos profesionalicemos como agentes inmobiliarios y cambiemos muchísimo, diría yo, el concepto que tienen los clientes con respecto a nosotros, ¿no? En la medida en que ellos nos vean profesionales de verdad, yo creo que van a apostar por incluso mejorar las condiciones de pago, ¿no? Hugo Eliezer dice, así es, el desarrollador en Estados Unidos entiende que mientras más comisión tiene, mayor venta. Además, están facultados para comercializar los brokers con licencias del Estado, previos estudios y examen, así es. Y la idea es justamente buscar lo mismo aquí en el Perú. Dice, pero sacaron una resolución diciendo que ya no es necesario. Bueno, sí, efectivamente, y eso es algo que es perjudicial en realidad para la labor del agente inmobiliario. La idea es que eso se vuelva a reactivar, ¿no? Y que pidan la renovación para el código de agente inmobiliario como sucede en todas partes del mundo. La importancia de ser parte de una asociación de agentes inmobiliarios, totalmente. Fernando García, muchas gracias, Fernando. Tenemos que demostrar que nuestra actividad es positiva para los clientes y para la humanidad, y beneficiosa para el mercado, dándole seguridad y transparencia, ¿no? Totalmente, Fernando. Saludos para ti hasta España. María Ramón dice, ¿es necesario estar en la Asociación de Asesores Inmobiliarios para poder trabajar? No, no es necesario, pero ya hemos mencionado cuáles vendrían a ser los beneficios de formar parte de una asociación. Hugo dice, exactamente, el Estado se puede apalancar con nosotros para comunicar efectivamente, para comunicar efectivamente a la sociedad todos los incentivos y subsidios inmobiliarios que tiene. Actualmente la mayoría desconoce, ¿no? Bono verde, techo propio, etcétera, ¿no? Aquí en Estados Unidos los agentes deben de ser parte de una asociación quien ayuda con esta regulación. ¿Qué les parece esta opción? Sí, en realidad la idea de las asociaciones es buscar este tipo de regulaciones y para eso necesitan tener representatividad. Ahora, no confundir el hecho de ser representativos, ¿no?, con el hecho de aportar buenas ideas. Si hoy en día no nos han permitido el operar como agentes inmobiliarios en el mercado inmobiliario, no es por una falta de representación. Es más, yo creo que en estos últimos meses el gremio inmobiliario se ha visto más unido que nunca. Lo que tal vez han sido los factores que no han permitido poder salir a operar, básicamente han sido el tema de formalización y profesionalismo, diría yo. Y bueno, factores también políticos que a veces también incluyen, ¿no? Pero hay que trabajar muchísimo en la parte de profesionalización. Luz Elena, Carlos Amaya dice, cierto. Ricardo, la base para la profesionalización de este trabajo está en la implementación del sistema de gestión. Atención al cliente física y digital de la información de propiedades, entre las principales los beneficios son a ambas partes, así es. ¿Sí? Jorge Villar, muchas gracias, Jorge. Coincido en la importancia de la profesionalización de los agentes inmobiliarios. Desde tu experiencia, podríamos afianzar desde la Cámara de Comercio de Lima y el sector de bienes raíces una acreditación o certificación. Totalmente, yo creo, Jorge, y coincido contigo en que el otorgar certificados que tengan un respaldo veraz, un respaldo, creo yo, fuerte de entidades como la Cámara de Comercio de Lima, ayudarían muchísimo a que los agentes inmobiliarios puedan profesionalizarse por un lado y por otro lado ser o mejorar la imagen y ser símbolo de garantía con respecto a sus clientes. El tener el respaldo, como lo mencionaba hace un momento, del Estado o de entidades privadas como la Cámara de Comercio, yo creo que ayudaría muchísimo a la gestión y a la profesionalización de los mismos, ¿no? Luz Elena Galindo dice, es muy lamentable que muchas personas desobedezcan las disposiciones
y por motivos económicos se arriesguen y pongan en peligro a sus familias. Yo necesito trabajar, pero también sopeso la vida de mis familiares. Dios quiera que pronto podamos hacer nuestra vida habitual. Sí, en realidad, Luz Helena, yo creo que lo más importante es protegernos nosotros, ¿no? Proteger la vida, ¿no? Antes que algún interés económico. Y entiendo que muchos tienen necesidades económicas, pero que si de repente nosotros planteáramos una idea de tener un protocolo que realmente funcione y sustentarlo con unas garantías profesionales inmobiliarias, yo creo que sería mucho más rápido que nos acepten o nos permitan dejar operar en el mercado, ¿no? Pero sí es importante cuidarse también, el tema de la salud, importantísimo. Muchas gracias, Guzmán. Sí, efectivamente, el tema de las firmas digitales reduciría el riesgo y yo creo que ya se están aceptando en algunas, ¿no? He visto por ahí una resolución, pero que definitivamente va a cambiar, ¿no? Esa es la nueva normalidad que le llaman. Así que, bueno, muy bien, espero haber podido responder sus preguntas. Si no hay más preguntas, quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Lima por darnos la oportunidad de poder compartir información y difundir este tipo de conocimiento a los agentes inmobiliarios, porque creo yo que hay un mercado de más de 15.000 personas que están ahorita esperando poder salir a trabajar, pero que a su vez también tenemos que ser cuidadosos de los lineamientos que nos da el Estado de cuidarnos y mantener un aislamiento social, pero que creo yo, en la medida en que los agentes inmobiliarios nos profesionalicemos, podamos hacer propuestas que vayan en pro de nuestro gremio y así ser beneficiados todos. Agradecer también a Jorge Villar por la oportunidad, al sector de bienes raíces y a la Asociación de Brokers Inmobiliarios de Perú. Mi nombre es Ricardo Rate y soy presidente de la asociación ABI, la Asociación de Brokers Inmobiliarios de Perú. Soy vicepresidente del sector de bienes raíces de la Cámara de Comercio de Lima. Broker inmobiliario con código PJ, debidamente registrado en el Ministerio, código 1057. Y bueno, ahí les dejo mis datos, si es que quieren contactarme, mi teléfono, mi correo y la página web de ABI por si es que desean inscribirse y formar parte de nuestra asociación que viene luchando con todos los puntos mencionados en esta presentación. Creo yo que la representación es muy importante para buscar la formalización y profesionalización de nuestro gremio. Muchísimas gracias con todos. Que tengan muy buenas tardes y una excelente semana. Gracias.